Hola compañeros, en este video estudiaremos el factor común monomio cuando el factor común incluye una parte literal y una parte numérica. En el video anterior estudiamos el factor común solamente a partir de la parte literal. Ahora examinaremos cómo se trabaja la parte numérica. Notemos que esta expresión algebraica tiene cuatro términos y a su vez todos los coeficientes son múltiplos del 2. Esto significa entonces que el factor común debe contener una parte numérica, en este caso el 2. Y miremos que las letras no hay nada que rescatar porque acá tenemos x a la 9, x a la 7, x a la 4, pero acá no hay x. Y recordemos que cuando la letra está repetida pero con diferentes exponentes, elegimos el menor de los exponentes, pero en el último término no lo hay. Entonces, el factor común solamente en este caso hará referencia al número 2. Entonces, ahora pasamos a factorizar. Dejamos el 2 por fuera del paréntesis y empezamos. Las letras van a quedar iguales, serían x a la 9 menos x a la 7 más x a la 4 menos. Y podemos notar que hemos dejado los espacios para completar con los términos que van a quedar por dentro del paréntesis. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es dividir cada uno de los coeficientes que tenemos señalados en rojo entre el factor común, que en este caso es 2. Entonces nos va a quedar 2 dividido entre 2 es 1. En el segundo término, 8 dividido entre 2 es 4. Luego, 6 dividido entre 2 es 3. Y por último, 10 dividido entre 2 es 5. Ahora, el 1 como coeficiente no es necesario escribirlo, entonces lo podemos quitar de acá y así nos queda totalmente factorizado este primer ejemplo. Vamos ahora a factorizar la expresión 10a a la 4b a la 6c al cubo menos 5a a la 7b cuadrado c a la 5 menos 20a cuadrado b a la 4c a la 6. Entonces, el factor común vamos a elegirlo por partes. Primero tomaremos la parte literal. Sabemos que la parte literal hace referencia a aquellas letras que se repitan con el menor exponente por letra. Entonces, la A se repite en los tres términos y el menor exponente es 2. Entonces, como factor común, A cuadrado. La B también se repite en los tres términos y el menor exponente en este caso estaríamos hablando también de el cuadrado, entonces factor común B cuadrado. Para la C también está repetida en los tres términos y el menor exponente es 3, entonces tomamos C al cubo. Y hasta acá la parte literal está ya tomada. Ahora vamos a tomar el factor común numérico. Tendríamos los números 10, 5 y 20. Podemos notar que estos tres números que señalamos en amarillo, todos son múltiplos del 5. Entonces el factor común numérico sería el 5. Si tenemos problema para seleccionar el factor común numérico, podemos hacer una simplificación simultánea, escribiendo todos los coeficientes, en este caso 10, 5 y 20, y vamos a simplificar solamente aquellos números que se les pueda hacer la simplificación a todos. Ejemplo, aquí no puedo sacar mitad porque el primero tiene mitad, el tercero tiene mitad, pero el segundo no. Entonces eso significa que no lo puedo usar. Este conjunto de números se pueden simplificar con el 5 y tendríamos la quinta de 10 es 2, la quinta de 5 es 1 y la quinta de 20 es 4. Hacerlo por este camino es muy valioso porque los números que van a quedar al final
los vamos a utilizar para la factorización final. Entonces tendríamos acá, factorización final sería 5a cuadrado b cuadrado c al cubo, que es el factor común. Ahora, del primer término, entonces, el 10 tomamos el 2 de la simplificación. Por eso les dije que iba a ser importante el último valor en la simplificación de cada columna. Ahora, de a cuadrado para a la 4 sería a cuadrado porque es lo que le falta a 2 para llegar al 4. Para la b, lo que le falta al 2 para llegar al 6 es 4. Para la c, de c al cubo a c al cubo ya está, entonces no tenemos que escribir. Menos. Del 5 va a quedar un 1, pero el 1 como coeficiente no es necesario escribirlo, pero lo podemos poner, ahora lo quitamos. De a cuadrado para a la 7 sería a la 5, que es lo que le falta al 2 para llegar, que es lo que le falta, perdón, sí, al 2 para llegar a este 7. De b cuadrado para b cuadrado ya está, no lo necesitamos escribir. Y de c al cubo para c a la 5 es c cuadrado. Menos del 20, que acá lo tenemos señalado, nos quedó el 4. De a cuadrado para a cuadrado ya lo tenemos completo, entonces no es necesario escribirlo. De b al cuadrado para b a la 4 sería b cuadrado, que es lo que le falta al 2 para llegar al 4. Y de la c sería de c al cubo para c a la 6 sería c a la 3, que es lo que le falta al 3 para llegar al 6. Cerramos paréntesis y ya nos quedó totalmente factorizado. Solamente nos hace falta quitar este 1 de acá, que ya habíamos mencionado que no se ve muy elegante. Vamos ahora a un nuevo ejemplo. 216m a la 4 n a la 5 más 96m al cubo p a la 5 más 120m cuadrado n a la 6 p a la 8. Lo primero que haremos es entonces elegir nuestro factor común. El factor común de la parte literal sería m al cuadrado, porque de los tres exponentes elegimos el más pequeño, que es el 2. Entonces, el factor común literal ya lo tomamos, m cuadrado. La n no la podemos incluir porque la n no se encuentra presente ni en el segundo ni en el tercer, pero sí en el tercer término. Lo que pasa es que tiene que estar repetido en todos, que no cumple el caso porque no está en el segundo. Y con la p ocurre algo parecido. Está en el segundo y en el tercer término, pero no está en el primero. Entonces el factor común literal se resume en tomar m cuadrado. Ahora vamos a analizar el factor común numérico. Tomamos los tres coeficientes que son 216, 96 y 120 y realizamos una simplificación simultánea, teniendo en cuenta que solamente puedo simplificar si los tres números involucrados tienen la misma simplificación. Entonces empezamos. Mitad de 216 es 108. Mitad de 96 es 48 y mitad de 120 es 60. De nuevo tienen mitad. Entonces, mitad de 108 es 54, de 48 es 24 y de 60 es 30. De nuevo hay mitad. La mitad de 54 es 27, la de 24 es 12 y la del 30 es 15. Notemos que ya no puedo sacar mitad porque, por ejemplo, el 27 no tiene mitad, pero el 27, el 12 y el 15 sí tienen tercera. Los tres números son múltiplos del 3. Entonces nos quedaría la tercera de 27 es 9, la tercera de 12 es 4 y la tercera de 15 es 5. Ahora, este primer número tiene tercera, pero este no. Ya no puedo sacar tercera. Y este número acá tiene quinta, pero estos dos primeros no la tienen. Entonces, conclusión, la simplificación ha terminado porque repetimos, solamente simplificamos si todas las cantidades tienen la misma simplificación.
Entonces, el factor común numérico será la multiplicación de esta columna. 2 por 2 es 4, por 2 es 8, por 3 es 24. El factor común sería entonces 24m². Entonces escribimos 24m² y abrimos paréntesis. Recordemos que el último valor de cada columna lo vamos a necesitar para factorizar. Entonces, del 216 nos quedó el 9 y vamos ahora a las letras. De m² para m a la 4 sería m a la 2, que es lo que le falta al 2 para llegar al 4 y se escribe el exponente. La n no la tocamos, entonces quedaría n a la 5. Más del 96 nos quedó el 4. De m² para m al cubo sería m a la 1, porque es lo que le falta al 3 para completar el 2, o viceversa, mejor, lo que le falta al 2 para llegar al 3. Entonces tomamos m a la 1, pero el exponente 1 no es necesario escribirlo. La p la dejamos igual, p a la 5, más del 120 nos quedó el 5, entonces lo escribimos. El m² para el m² ya está completo, no lo tenemos que escribir, y la n no se tocó, quedaría n a la 6, la p tampoco se tocó en el factor común, quedaría p a la 8, y eso es todo, quedó factorizada la expresión. Vamos ahora a nuestro último ejemplo. Tomamos el factor común. El factor común, entonces, de la parte literal sería la r está repetido en los 3, tomamos el menor exponente que es r². Y la p también está repetida en los 3 términos, del exponente de la p tomamos p². Ahora examinamos el factor común numérico, es decir, vamos a identificar si estos números son múltiplos de alguna cantidad, de una misma cantidad. Podríamos empezar viendo que todos tienen mitad, pero la mejor forma de hacerlo, ya lo vimos en los dos ejemplos anteriores, es simplificando. Entonces tomamos 252, 84 y 42. Vamos a hacer simplificación simultánea. Todos estos números tienen mitad. La mitad de 252 es 126, la mitad de 84 es 42 y la mitad de 42 es 21. Notemos que el primero y el segundo tienen mitad, pero el tercero no. Entonces ya no podemos sacar más mitades. Ahora miremos terceras. La tercera de 126 es 42. ¿Sí? Porque 42 por 3 es 126. La tercera de 42 es 14 y la tercera del 21 es 7. Tercera tiene este primer número, pero este segundo número no tiene tercera. Una forma fácil de verificar que no tiene tercera es sumar las cifras. 1 más 4 es 5. Como 5 no es múltiplo del 3, entonces no tiene tercera. Quinta no tienen porque ninguno termina en 0 o en 5, que es el criterio del 5. Pero todos tienen séptima. Entonces, 42 dividido entre 7 es 6, o la séptima de 42 es 6, la séptima del 14 es 2 y la séptima del 7 es 1. Ya no puedo simplificar más porque esta cantidad ya llegó a 1. Entonces, el último número de cada columna lo señalamos porque estos son los valores que van a quedar escritos dentro del paréntesis. Entonces, el factor común numérico será 2 por 3 es 6 y 6 por 7 es 42. Y quedaría factorizado 42r² p² o 42 r a la 2 p a la 2. Factor común de, abrimos el paréntesis, del 252 quedó un 6,
menos del 84 quedó un 2, menos del 42 quedó un 1. Ahora el coeficiente es un 1. Ya miraremos qué pasa con las letras. Entonces, de r cuadrado para r al cubo, r a la 1. Y el exponente 1 no es necesario escribirlo, ya sabemos que por defecto allí está. Ahora, de p cuadrado ya salió todo, p cuadrado con p cuadrado, entonces solamente quedaría la r. En el segundo término, el r cuadrado ya se sacó completo. Y ahora, ¿cuánto le falta a p cuadrado para llegar a p al cubo? P a la 1, o sea, p. En el último término, entonces, el r cuadrado ya salió y el p cuadrado también ya salió. En esa posición solamente queda 1 y nos sirve para reforzar la idea que ya habíamos mencionado en uno de los ejemplos anteriores, y es que notemos que el último término era 42 r cuadrado p cuadrado, que salió todo como factor común. Y ya habíamos mencionado que cuando un término sale completo, en esa posición siempre es necesario poner un 1. Entonces, eso es todo. Espero que haya quedado claro cómo factorizar una expresión cuando el factor común tiene una parte literal y una parte numérica.